Ok, muy buen día, pues qué gusto verles nuevamente y vamos a continuar con la palabra. Y bueno, el título de la palabra que quiero compartirte hoy se llama El gobierno de Dios. Creo que cuando hablamos del gobierno de Dios, la primera interrogante que para muchos puede ser es ¿por qué yo tengo que sujetarme al gobierno de Dios? ¿O por qué Dios quiere gobernar? Porque muchas veces eso, ¿no? ¿Por qué Dios quiere gobernar? ¿Por qué Dios quiere tener el control? Porque mucha gente dice es que nosotros somos libres, estamos en esta tierra para vivir en libertad, pero la Escritura en primera nos dice que Él es creador. Entonces, como Él es creador, Él es el creador, también la Escritura dice que nos creó con un propósito. Por lo tanto, dentro de ese propósito, Él puso lineamientos para que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo a ese propósito. Entonces, lo que Dios le da al hombre es un principio que se llama el principio vital de la autoridad. Por eso es que Dios, no es que Dios quiera que las personas no puedan vivir y no puedan experimentar vida. De hecho, es lo que Él quiere. Pero dentro de los parámetros, como Él es creador, dentro de sus parámetros, Él sabe cómo funciona su creación. Pero su creación en algún momento dice, no, pues yo quiero funcionar a mi manera. Pero Dios dice, tú puedes funcionar y tú puedes vivir y tú puedes experimentar la vida de acuerdo a los parámetros que yo tengo para ti. Y para esto quiero que me acompañen a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, que cita de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La Escritura aquí está, el apóstol Pablo aquí está mostrándole a una corriente religiosa que había en ese entonces, que decía que las únicas cosas que eran espirituales eran aquellas que no eran tangibles, eran aquellas que no se veían. Pero aquí el apóstol le está diciendo a estas personas, dice, Dios creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, pero también está diciendo que en Él, está hablando de Cristo, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo es que Él sostiene todas las cosas, lo creas o no lo creas. Todas las cosas son sostenidas por Él. Y aunque todo fue creado por Él, y tú puedes decir, bueno, ¿por qué hay tanta gente rebelde? ¿Y por qué hay tanta gente que vive fuera del diseño? ¿Y por qué? Porque sí la hay, y sabemos que lo hay. Pero también sabemos que Dios ha trazado este diseño, ha traído su reino a esta tierra, su gobierno, para que nosotros vivamos dentro de su gobierno. Entonces, todas las cosas existen y son sostenidas por Él y para Él. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que sí va a haber gente que no va a vivir dentro de, sí lo va a haber. Hay gente que vive fuera de este diseño, sí lo va a haber y siempre va a existir eso. Pero cuando nosotros entendemos, cuando nosotros conocemos la Escritura y vamos viendo que todo fue creado por Él y para que nosotros podamos experimentar la vida y vida en abundancia que Él nos ha traído a nosotros como sus hijos. Todo en la creación fue diseñado para funcionar bajo el principio del gobierno de Dios. Todo se debe sujetar a algo mayor para poder funcionar y tener éxito. Y bueno, vamos a ver cuál es el propósito
del gobierno de Dios. Número 1, cuando Dios gobierna, todo entra en un orden. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando Dios gobierna, todo entra en un orden. La autoridad produce y mantiene el orden. Por eso es que Dios quiere gobernar la vida de cada uno de nosotros, para que nuestra vida entre en un orden. En las familias, en la sociedad y en el mundo, el orden se establece y la autoridad se establece para traer un orden. Y sabemos eso, que siempre debe haber una autoridad para que exista un orden. Vemos en la creación, dice que cuando la tierra, dice que estaba desordenada y vacía. Cuando Dios comenzó a hablar, todo comenzó a entrar en un orden. Y es lo que hace Dios. Cuando Dios llega a la vida de las personas, cuando Dios llega a la vida de aquellos que no eran hijos, pero que ahora son hijos, cuando Dios llega a la vida de la creación pasa a ser hijos de Dios. Y por cuanto la creación comienza a ser hijo de Dios, entonces su vida comienza a entrar en un orden. Eso es lo correcto y eso es lo normal, que la vida de los hijos de Dios entre en un orden. Y cuando hay orden, tenemos que entenderlo, no hay desperdicios ni hay descuidos. Cuando Dios gobierna, se maximiza la productividad. Ese es el número 2. Cuando Dios gobierna, por causa del orden, se maximiza la productividad. Dice, debido a que la autoridad produce orden, genera un medio ambiente ideal para la productividad. En el orden no hay desperdicios ni descuidos. Vamos a bajar esto un poquito más a nuestras vidas. Cuando tú eres una persona ordenada en tu vida, en tus finanzas, en tu vida cotidiana, cuando tú tienes un orden en todo, no hay lugar para los descuidos. Ejemplo, si tú eres una persona ordenada en tus finanzas, si manejas tarjetas, tú sabes los días que tienes que hacer tus pagos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si por descuido, se te pasa el día del pago? ¿Qué pasa? Se generan intereses. Viene un desajuste. Y el interés que te cobran no es un interés así que te dé gusto pagarlo, ¿verdad? ¿Y sabes por causa de qué es eso? La mayoría de las veces se pagan intereses por causa de que hay un desorden en nuestras finanzas, en nuestra vida. A lo mejor hasta en nuestras fechas, ¿no? Descuido, desorden. Si tú, como ama de casa, tienes un orden en tus alimentos, en las caducidades, tú no tienes problema. Pero si tú tienes un desorden, vas a sacar alimentos caducados. Si te das cuenta cómo es importante el orden, dice, donde hay orden no hay desperdicio ni descuidos. Por eso es que Dios quiere gobernar nuestra vida, para que nuestra vida entre dentro de un orden. Y cuando Dios quiere gobernar, no quiere decir que Dios va a estar con el látigo ahí, ¿verdad? Sino que Dios quiere gobernar tu vida por medio o a través de la palabra, dándote instrucción, dándote dirección, mostrándote el camino por el cual tú debes andar. Y Dios trae instrucción a nuestra vida financiera. Dios trae instrucción a nuestra vida matrimonial, familiar. Dios trae instrucción en la Escritura. Hay instrucción para que podamos vivir nuestra vida totalmente plena. Para cualquier necesidad de la vida del hombre, la Escritura trae dirección, trae gobierno. Cuando José, yo sé que la historia de José tú la has conocido, pero cuando José fue llevado a Egipto, José
demostró que su vida era una vida que estaba sujeta al gobierno de Dios y por lo tanto su vida era una vida ordenada. Por todas las situaciones donde José pasó, él lo primero que comenzó a ver es prosperidad. ¿Por qué había prosperidad? Por causa del orden. Dice, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. O sea, yo creo que deberíamos de tomar mucho ese principio de lo que José hacía para que nuestras vidas sean prosperadas, pero no es así como que no es el secreto mejor guardado del mundo, sino que José entró dentro de un orden. Y fíjate, tanto entró dentro de un orden que en ese entonces Egipto era una potencia mundial y el mayor dirigente de Egipto dijo las siguientes palabras, Génesis 41, 38 al 40, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Y sabes por causa de qué José llegó a ser el segundo después de Faraón? Por causa del orden. Porque entró a un orden, porque entendió que sujetarse a Dios ordenaba todas las cosas en su vida. Muchas veces queremos prosperidad y queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero nosotros no queremos mover un solo dedo. No queremos ordenar nada. No queremos quitar nada de los que estorba, porque muchas veces tú sabes que cuando vas a ordenar un lugar, no sé si se han dado a la tarea de ordenar su casa en algún momento. Yo no digo que esté desordenada, pero cuando a veces tienes una bodega de mantenimiento, ¿verdad? Por ahí no sé si está Israel, pero Israel le llamaba la bodega de amontonamiento, donde vas y metes todas las cosas. Y de repente se te ocurre limpiar ese lugar y te das cuenta que es un amontonamiento. O sea, no tienes cosas que te sirven, tienes cosas que no le sirven a nadie ya. Entonces necesitas meter en orden para tener un espacio. Bueno, cuando Dios llega a la vida de las personas, muchas veces nuestra vida es como una bodega de amontonamiento. Tienen que ordenarse cosas y tú dices, pues eso va para afuera, eso va para afuera, eso va para afuera. O eres de los que dicen, esto sirve, y terminas nada más moviéndolos del lugar las cosas. Sí, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? No, y así somos a veces en la parte en la que Dios está ordenando nuestra vida. Dios está ordenando y te dice, quita eso, corta eso, saca eso. Y tú dices, lo paso para este lado, y lo paso, o sea, nada más estás moviendo. Y no puede ser de esa manera, no puede ser. Necesitamos entrar dentro de un orden. Y hay cosas que se tienen que cortar. Hay cosas que se tienen que quitar, hay cosas que se tienen que desechar porque ya no pertenecen a esta vida, a la vida del Espíritu. Tercero, cuando Dios gobierna, su autoridad trae protección y seguridad. La autoridad ha sido diseñada para protegernos. Fíjate, esto es algo muy importante. Cuando Dios gobierna nuestra vida, dice que su autoridad trae protección y seguridad a nuestras propias vidas. La Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, versículo del 14 al 1, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Habitar, porque muchas veces habitar nosotros lo tomamos como decir yo creo en Dios. La gente muy fácilmente dice yo creo en Dios.
Pero habitar va más allá de decir, yo creo en Dios. Habitar significa que Dios es parte de tu vida, parte de tu intelecto, parte de tu voluntad. Bueno, que Dios es el todo en tu vida. Y realmente que Dios sea el todo en tu vida, ese es a donde Él nos quiere llevar. Que yo te puedo asegurar, y te lo digo, que Dios todavía no es el todo en nuestras vidas, yo me incluyo. Entonces, cada día nosotros vamos cediendo aquello, el yo, se lo vamos cediendo a Él, para que ahora la voluntad de Él se haga en nosotros. Habitar es saber, conocer y vivir la palabra de Dios, porque no solamente basta con saber. Cualquiera puede saber la palabra, cualquiera puede citar la palabra, cualquiera puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Todo eso cualquiera lo puede decir. Pero cuando hay un entendimiento, cuando sabemos la palabra, hay un entendimiento y vivimos la palabra, eso es lo más tremendo. Eso es a los niveles a los que Dios nos quiere llevar, que nosotros podamos vivir la palabra, que podamos ser una expresión de Él aquí en la tierra. Porque nosotros no estamos jugando al cristianito, nosotros estamos aquí por causa de un propósito, y por lo tanto estamos aquí para cumplir el propósito eterno de Dios. Número 4, el gobierno de Dios trae preservación. La autoridad de Dios preserva nuestras vidas si es que llegamos a seguir las instrucciones que se encuentran en su manual, que son las Escrituras. Porque realmente a veces le pedimos a Dios protección, pero le pedimos a Dios protección como, no sé, como si Dios tuviera la responsabilidad de andar ahí tras de nosotros como un guarura, y así como que lo voy protegiendo y tú te andas metiendo donde quieras, pero Dios te va. Eso es, mira, Dios nos protege dándonos los lineamientos de su palabra, dándonos dirección. Esa es la manera en la que Él nos protege. Pero también dice que el gobierno de Dios genera, el gobierno de Dios trae preservación. ¿Qué quiere decir? Que preserva nuestras vidas. Pero no quiere decir que nuevamente que Él va a andar cuidando todo, sino que en su palabra está todo aquello para que tu vida, o para que tú seas de larga vida aquí en la tierra. La autoridad de Dios preserva nuestras vidas si es que llegamos a seguir las instrucciones que se encuentran en su manual. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17, dice así: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me detengo aquí. Dice, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las escrituras, lo primero lo que nos llevan es a que nosotros podamos entender la salvación, conocer la salvación, los medios que Dios, o el medio que Dios utilizó para la salvación, que es la cruz, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú entiendes hasta la obra consumada, todo lo que nosotros alcanzamos en esto, entonces tú dices, wow, todo lo que Dios hizo, lo hizo por mí, lo hizo por amor a mí, y ya no vas a ver el gobierno de Dios como que Dios quiere a fuerza obligarte a que tú vivas de una manera que Él quiere, sino que ahora tú entiendes que lo que Dios quiere es que tú realmente experimentes vida aquí en la tierra. Continúo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es algo muy importante. Cuando la escritura dice que es inspirada por Dios, la palabra inspirar dice es soplar.
Porque la pregunta clásica o la manera de querer refutar la escritura, la mayoría de la gente o aquellos que no han tenido un entendimiento de Dios dicen: ¿y quién escribió la Biblia? Sí, la Biblia fue escrita por hombres, 41 autores o 41 escritores en un periodo de 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, pero cuando dice que fue inspirado es Dios habló a estos hombres y les plasmó lo que se tenía que plasmar para que lo que se tenía que decir está escrito ahí para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros pudiéramos funcionar, ¿sí? Y si tú pretendes que todo eso que está en la escritura lo escribieron solamente hombres con un conocimiento natural, pues realmente es mucho. Si tú lees la escritura desde una perspectiva natural, pues sí dices, pero si tú la lees y tienes un entendimiento y has experimentado la vida, porque realmente experimentamos la vida, ¿sí? Realmente yo lo que te comparto es lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado de la vida espiritual, y creo que tú estás aquí sentado porque has experimentado la vida del Espíritu. Porque si no, pues nada más estaríamos jugando, y realmente como que no estamos como para jugar ni para perder el tiempo. Estamos para atender cosas importantes que son del Espíritu. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿te das cuenta todo lo que hace la Escritura? La Escritura tiene esa particularidad. La Escritura está puesta aquí para nosotros, para corregir. A muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque la Escritura te va a tocar en aquellas áreas donde dices, ay, es que ¿por qué? O sea, todo menos esto. Y Dios dice, no, pues eso es lo primero con lo que tenemos que comenzar. Para corregir, dice, para redarguir. El redarguir lo hace Dios por medio de su Espíritu, ¿sí? Te convence de aquello que estás haciendo, que está fuera de. Y en ningún momento dice que te condena, sino que te convence de aquello que está fuera de lugar. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Esto es algo que no se utiliza mucho, pero que deberíamos nosotros, cada vez de que estamos expuestos a la palabra, somos instruidos en justicia. Ser instruido en justicia es ser instruido en la posición que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Somos justos. Yo sé que desde la perspectiva humana, desde tu perspectiva, cuando alguien te dice, tú eres justo, tú dices, no. Pero Dios se dice, tú eres justo no por tus obras de justicia, no por lo que tú hayas hecho, ni por lo bien que te portes, ni porque ayunes, ni porque te pares temprano a orar, ni porque tú eres justo porque Él te justificó, porque Él te impartió su justicia. Por lo tanto, hay mucha gente dentro del cristianismo que se siente indigna. Pero el que nos ha hecho dignos, el que nos ha hecho justos es Él. Por lo tanto, ¿cómo no sujetarnos al gobierno de un Dios que nos ha hecho justos, que nos ha justificado a nosotros, que vino a ocupar un lugar que a Él no le correspondía, para que nosotros pudiéramos tener un lugar que tampoco nos correspondía? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que en el momento que se necesite que tú como hijo de Dios ejecutes una acción buena, no te quedes viendo nada más y dices, sí, como que tengo ganas, pero no, sino que vayas y lo hagas. Porque la palabra te da esa capacidad de ser instruido. Número 5, el gobierno de Dios genera promoción. Cuando tú te encuentras bajo la máxima autoridad,
tú te vas a dar cuenta que la promoción no tiene que venir de hombres, sino que viene de Dios. Muchas veces andamos, ¿verdad? Andas parando el dedo, yo. Pero lo primero a lo que Dios nos quiere llevar es que nosotros entendamos, o que nosotros nos sujetemos al gobierno de Dios, que nosotros aprendamos a sujetarnos a las autoridades. La Escritura dice que las autoridades que han sido puestas aquí en la tierra fueron puestas por Dios. Y por lo tanto, nosotros le debemos respeto a todas las autoridades que están aquí en la tierra. A todas. También a esa que pensaste. Sí, a todas. ¿Sí? Entonces, le merecemos respeto a todas las autoridades. Porque ese es un principio. Hemos hablado mucho del principio del centurión. El centurión era un hombre, dice, yo soy hombre sujeto a una autoridad. Y por lo tanto, cuando tú eres una persona ingobernable, también los que estén abajo de ti van a ser igual. Pero cuando tú eres una persona gobernable, cuando tú eres una persona dócil, cuando tú eres una persona que se deja guiar, que se deja gobernar, créeme que tú vas a ver también el gobierno, cómo puedes ejecutar gobierno, cómo puedes encaminar a otros en tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo ejemplo. Entonces la promoción no tiene que venir de hombres, sino de Dios. Josué 1, versículos del 1 al 3, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjate cómo la Escritura, todos sabemos que Josué pues servía a Moisés, todo el tiempo anduvo con él, pero lo vuelve a recalcar. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Josué no tuvo que andarse promoviendo. ¿Quién lo promovió? Dios. ¿Sí? Pero igual lo pudieron haber promovido el pueblo. ¿Por qué? ¿Dónde vieron a Josué siempre? Sujeto a la par de Moisés, siempre estando ahí, y de esa manera es. O sea, si tú quieres ser promovido en algo, sujétate a tu autoridad, y tú te vas a dar cuenta cómo la promoción va a venir a tu vida. Lo podemos ver también en la vida de José. Tú te puedes dar cuenta que él siempre sujeto a la autoridad de Dios, a su autoridad espiritual, y todo lo hacía dentro de un orden, y ese orden lo llevaba a que al lugar donde él llegaba lo ponían a cargo de todo el lugar. De esa manera es, y de esa manera, cuando un hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, es entendido como hijo de Dios, realmente tú vas a experimentar la bondad de Dios, la promoción de parte de Dios. Número 6, el gobierno de Dios genera libertad, y eso es algo muy importante. Mucha gente dice: no, yo no voy allá porque te prohíben todo, te prohíben tomar, te prohíben bailar, te prohíben... No, a ver, aquí dígame que se levante y puedes pasar la cámara, a ver todos los que están allá atrás. ¿Quién les ha prohibido algo? Nadie. Es más, ni Dios mismo te lo prohíbe. Tienes la libertad de hacer lo que quieras. El apóstol Pablo lo plasmó con palabras muy sabias. Él dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, dice todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo te es lícito, no todo conviene. ¿No todo conviene a quién? A los intereses del reino, a Dios, pero sabes que a final de cuentas tampoco a ti te convienen muchas cosas.
O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero acuérdate que de cada acción tiene una consecuencia. Porque ni siquiera tiene un castigo, porque Dios no castiga. Toda acción tiene una consecuencia. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo dijo, que todo es lícito, pero que no todo conviene, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ahora, a la luz de la Escritura, tú ya conoces aquellas cosas que no convienen como cuerpo de Cristo, como iglesias. Hay cosas que tú, aunque las puedes hacer, no las debes hacer, porque no conviene. Porque tú sabes que si esa acción que tú vas a hacer puede traer problemas al buen nombre de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos ahora que el gobierno genera libertad. Otro propósito de la autoridad es proveer el medio ambiente para la completa libertad. Escucha esto, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ustedes son libres. Por eso la Escritura va formando a Cristo, nos va instruyendo, nos va dando dirección, nos está madurando. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vivamos como corresponde a hijos entendidos. La autoridad y el orden no restringe la libertad. Es algo que tenemos que entender. La autoridad y el orden no restringe la autoridad. No restringe, la libertad. Tú eres libre. Aunque estás bajo el gobierno de Dios, tú tienes libertad. Sino que la asegura. La verdadera libertad siempre va a existir dentro del contexto de límites legítimos. Esto se debe a que la libertad sin autoridad, sin leyes ni principios, se convierte en una anarquía. Entonces si no hay leyes, si no hay principios, esto se convierte en una anarquía. Entonces, por lo tanto, Dios a lo que nos lleva es a gobierna sobre nuestras vidas, nos provee de principios para que vivamos y de esa manera nosotros podamos pues convivir o existir como personas, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Algo que también hace el gobierno de Dios es que genera identidad. La identidad te da a conocer el origen, la identidad, te la da a conocer el origen de las cosas. Cuando tú tienes identidad, tú conoces o tú entiendes cuál es el origen de todas las cosas. Y fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta identidad se genera al saber que nosotros estábamos en Él y que a final de cuentas fuimos diseñados para vivir en Él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, siendo instruidos, siendo gobernados, siendo guiados por Él para vivir una vida de calidad aquí en la tierra, para expresar la vida en abundancia que Él ha prometido a nosotros. Tú no puedes llegar a saber quién eres si realmente te encuentras separado de Dios, que es la fuente de la creación. Tú puedes imaginarte las cosas que tú quieras, ¿no? De dónde provienes pero realmente Dios afirma que Él es creador, que Él nos creó con un propósito y que estamos aquí en esta tierra para expresar o ser una expresión de la grandeza de Él.
Y número 8, la sujeción a la autoridad te posiciona en tu realidad. Y esta la descubres al reconocer tu máxima autoridad y ser o vivir una verdadera relación o comunión con Dios. La Escritura en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta porción de la Escritura nos ubica en esa realidad, que aunque Él fue a la cruz, pero también la naturaleza adámica fue a la cruz juntamente con Cristo. Y eso nos lleva a entender que la vida que ahora nosotros vivimos, la expresión de vida que ahora nosotros mostramos, expresamos o manifestamos, es la vida de Él que cada día va en aumento. Es la vida de Él que cada día se va expresando más por medio de nosotros. Porque ahora estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Entender mi realidad me permite manifestar mi autoridad, que proviene de mi máxima autoridad, que es Dios. Necesitamos entender esto, que si Dios quiere gobernar nuestras vidas, si Dios quiere guiar nuestras vidas, no es para aparecer o para parecer el tirano que solamente quiere, egoísta, que quiere manejar el rumbo de las personas, sino para que nosotros podamos funcionar de la manera correcta. ¿Cuánto tiempo? Y pregunto cuánto tiempo, porque a la mayoría fuimos alcanzados ya a una edad donde teníamos ya cierto kilometraje recorrido, ¿o no? Y bueno, qué bueno por los niños, ¿no? O sea que fíjate, qué bueno por los niños que tienen la oportunidad de conocer el diseño, los principios, la palabra, ¿sí? Y son instruidos, están siendo instruidos. Pero igual, nosotros que fuimos alcanzados ya con cierto kilometraje, podemos hacer una comparativa entre el antes y el después de Cristo. O sea, porque realmente, así como en la historia de la humanidad hay un antes y hay un después de Cristo, y esto, quien crea o no crea en Dios tiene que vivir en el después de Cristo ahorita, aunque no esté en Cristo. Pero así en la historia de cada persona hay un antes y un después de Cristo. Y si tú haces la comparativa en el antes y el después, realmente hay horrores en el antes. Pero si esos horrores continúan en el después, ya realmente no es, ese ya no es asunto de Dios, ese es asunto de cada persona. Porque tenemos la instrucción, tenemos la dirección, tenemos la comunión, tenemos todo de parte de Dios para que podamos tener la vida y vida en abundancia que Él nos promete. O sea, realmente sí tenemos que ser, tenemos que reflexionar en esto, tenemos que meditar en esto, porque no puede ser que en nuestro después de Cristo sigamos viviendo como el antes de Cristo. O no hemos nacido de nuevo, o no queremos sujetarnos al gobierno de Dios. Pero lo que mejor nos conviene a nosotros es sujetarnos al gobierno de Dios. Es lo que más nos conviene. Tarde o temprano, yo sé que tú te vas a dar cuenta que lo que mejor conviene, pero es mejor temprano que tarde. Porque hay mucha gente que ya se va a morir y empieza así como que decir, híjole, si lo hubiera hecho antes, ¿no?
pero no, realmente estamos en el momento, estamos a tiempo. ¿Para qué? Para que podamos hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Otra de las cosas que hace la autoridad de Dios, nos regresa la dignidad a nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Nos valoramos a nosotros mismos. Somos dignos, ¿sí? Entendemos que somos hijos de Dios y nos valoramos a nosotros mismos y vivimos como hijos de Dios y no andamos recibiendo migajas de nadie, sino que al contrario, entendemos nuestra posición en Cristo, caminamos como hijos de Dios y quitamos de nuestra vida lo que tiene que ser quitado. Eso lo genera el estar sujeto a esa autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad nos regresa la dignidad. No podemos como hijos de Dios vivir sin dignidad, porque Él nos ha hecho dignos. Colosenses, y con eso termino, Colosenses 1, 16 al 17, que fue como inicié. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que existe en la tierra sin Dios podría subsistir. Todo subsiste porque Él lo permite y hasta cuando Él lo permita. Y todo fue creado para Él y por medio de Él. Por lo tanto, todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, le pertenece a Él. Amén. Por eso les digo, es importante aprender a sujetarnos al gobierno de Dios. ¿Saben a quién más le conviene? A mí. Y cuando digo a mí, tú debes decir a ti, no porque me convenga a mí que todos se sujeten al gobierno de Dios, sino que tú entiendas que a ti te conviene estar sujeto al gobierno de Dios, porque encuentras dirección, salvación, vida eterna, regeneración, comunión con Él. Todo eso es parte de ti en Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Padre, te pedimos que cada uno de tus hijos podamos entender, que podamos dimensionar, Señor, el gobierno tuyo, Señor, que si tú quieres gobernar nuestras vidas, si tú quieres guiar nuestras vidas, es para que nosotros podamos vivir, experimentar la grandeza tuya en esta tierra, para que podamos expresar a todos aquellos que no te conocen que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que nos guía, que tú eres un Dios que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues nos despedimos en este momento de aquellos que nos ven a través de las redes, siguiéndoles o invitándoles a que sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea entrenada, más gente sea entendida en esta verdad que Dios trae a nuestras vidas. Nos vemos a la próxima.